Buenos días, en ERP Spain estamos hoy con José Manuel Villaseñor. Buenos días. Buenos días, que es el director general de Cezanne Software Ibérica, ¿verdad? Sí, correcto. Pues, ¿podrías explicarnos un poquito, para situar a los oyentes, qué es exactamente Cezanne Software y qué hace? A ver, nosotros, Cezanne Software es una compañía multinacional, es productora de soluciones focalizadas en el ámbito de la gestión y la planificación de los recursos humanos. Y bueno, como compañía llevamos bastantes años ya en el mercado. Yo creo que somos uno de los líderes de los productores, donde se encuentran otros competidores claramente también, ¿no? Y nosotros tenemos posicionamiento en la actualidad en más de 20 países, todo lo que abarca Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, y con presencia de algunos clientes también en el continente africano y en Asia. Ajá. ¿Y producís software y también lo implementáis o ofrecéis servicios de consultoría? Sí, nuestro modelo de negocio, ya más concretamente, Cezanne Software Ibérica, que es la filial que está bajo mi dirección general, que abarca tanto España como Portugal en este momento, y más que Portugal, países de habla portuguesa, ¿no? Porque los clientes que tenemos en Cabo Verde, en Angola, están gestionados también por nosotros. Llevamos no solo el proceso de comercialización de nuestras soluciones, sino también la implantación de este software en los clientes. No hacemos consultoría en la gestión de recursos humanos, ¿vale? Eso hay, bueno, pues otros importantes interlocutores en el mercado, ¿no? Que sí se dedican a la consultoría estratégica de recursos humanos. Cezanne es un especialista y lo que hace es implantar su solución exclusivamente. Ajá. ¿Y podrías hablarnos un poquito acerca de esta solución o soluciones? ¿A qué sectores va dirigido? ¿Cuáles son sus características diferenciales respecto a otras suites de gestión de recursos humanos? Sí, yo diría que la gran diferencia, ¿no?, que tiene Cezanne frente a nuestros competidores fundamentales, yo creo que es el propio enfoque en sí del negocio y del propio producto en sí, porque nuestra solución, como ya he comentado al inicio, está dirigida a lo que es gestión y planificación de recursos humanos y no incluimos lo que son los típicos procesos de nómina. Esto Cezanne no lo gestiona. Cuando hay otros productores que sí abarcan ese tipo de soluciones y donde focalizan en concreto su negocio, ¿no? El negocio de la competencia está mucho más dedicado y tiene mucho más focus a la nómina que a la gestión de los recursos humanos. Sin embargo, Cezanne es un especialista, es uno de los pocos productores que existen en Europa, ¿no?, que tiene este focus, ¿no?, o esta especialización de recursos humanos, y somos un gran experto en todo lo que se denomina actualmente en el mercado como gestión del talento, ¿no? Entonces nosotros a las grandes organizaciones, también medianas, ¿no?, les ayudamos a gestionar el talento que tienen en su organización desde una visión, desde el propio recruiting, ¿no?, desde todos los procesos de selección, una vez que son seleccionadas las personas, cuando se incorporan a la organización, nuestra solución o nuestra herramienta, nuestro software, ayuda mucho en todo lo que es la gestión de las performances, todo lo que es el desarrollo de la propia persona, todo lo que es sus planes formativos y adecuaciones a las necesidades que tiene la compañía. Y por otra parte, también somos un gran especialista en retener el talento aplicando políticas fundamentalmente de ámbito retributiva o de ámbito relacionadas con el ámbito de la compensación, ¿no? Donde somos capaces de, con nuestra solución, hacer análisis retributivo en términos de equidad interna, puede ser uno de los parámetros, o en términos de la competitividad externa, si incorporamos rectas de mercado que hay grandes consultoras que se dedican a tener estas informaciones y estos datos, nosotros podemos incorporarlas al producto para que el cliente pueda ejecutar este tipo de análisis y le ayude lo que es en el día a día a la toma de decisiones. Cezanne es una suite de soluciones que el focus fundamental es ayudar al ámbito de los recursos humanos, ayuda muchísimo a la dirección de recursos humanos, así como también a los managers dentro de la organización,
a gestionar las políticas, ayuda a descentralizarla y también es una solución muy flexible en el sentido que puede llegar hasta el propio empleado, ¿no? O sea, lo que se denomina en el mercado como los portales de empleado, bueno, pues SESAN tiene solución para que el empleado pueda ver sus informaciones, qué planes formativos tiene la compañía específicas relacionadas con su perfil o con su puesto, cuáles han sido sus últimas retribuciones, por qué niveles ha pasado por la compañía, en qué distintos puestos ha estado, qué formación ha recibido, cuál es el plan de carrera asociado a él, qué desempeño puede estar realizando, cómo ven los managers que están realizando su desempeño, o autoevaluarse. O sea, que el ámbito de la solución y de la herramienta es muy amplio. Ajá. ¿Y cuáles son los principales sectores con los que trabajáis o que implementan vuestras soluciones? ¿O quizás cuáles son los que tienen mayor necesidad de un software de este tipo? A ver, yo creo que desde que una compañía empieza a gestionar un volumen importante, ¿no?, de personas, es absolutamente necesario tener una solución de estas características como es SESAN. Es cierto que la solución no va a hacer que mejore las políticas que hay en la compañía. O sea, al final el software es una herramienta, ¿no? Es simplemente una ayuda a agilizar los procesos, pero la definición de cómo se define esa gestión de recursos humanos es algo que evidentemente tiene que definir la propia compañía, ¿no? Ahora, lo que está claro es, cuando tienes un volumen importante de personas que tienes que formarlas, que tienes que evaluarlas, que tienes que pensar cuál va a ser su plan de carreras, que tienes que pensar cuáles son las retribuciones más adecuadas para tú no perder o no tener unos niveles de rotación altos dentro de tu organización, sobre todo en puestos claves, ¿no? Hacer planes adecuados, específicos, porque son perfiles o personas muy importantes dentro de la organización. Pues cuando el volumen de empleados sube, claramente es una solución como SESAN ayuda a gestionar todo esto, ¿no? Es inviable hoy en día, desde nuestro punto de vista, ¿no?, tener eso en bases de datos que estén disgregadas o en hojas Excel, porque al final no es manejable la información. Es importante tener una herramienta que consolide toda la información, que te ayude a hacer análisis, que te ayude en la toma de decisiones y que en el día a día, ¿no?, sea sencilla de utilizar, no solo por recursos humanos, porque la herramienta al final no está dirigida exclusivamente al ámbito de recursos humanos, como he dicho, ¿no?, sino es muy dirigida a los managers. Cada vez son más partícipes de las políticas de recursos humanos hoy día en las organizaciones, con lo cual el manager tiene su día a día de su problemática más gestionar las personas que están bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces estas herramientas lo que claramente tienen que ser son de una sencillez muy grande, aunque se obtengan grandes beneficios de ellas, porque te ayudan a tomar decisiones importantes, ¿no?, con las personas que tienes. Ajá. ¿Y cuáles serían los síntomas que denotarían que una empresa necesita quizás ya una herramienta potente de gestión de capital humano? Bueno, para mí un factor importante, como he dicho, es el volumen, ¿no?, de personas que se están gestionando. Otro factor importante es cuando las direcciones de recursos humanos empiezan a tener que buscar informaciones en muchos sitios. Está claro que tener una herramienta que tiene la capacidad de concentrar información de diferentes fuentes, ¿no?, como puede ser típica fuente, bueno, pues SESAN se integra con cualquier producto de nómina, como suele ser cualquier producto de control de presencia y ausencia, como puede ser temas relacionados con la prevención de riesgos laborables. Al final es un gran concentrador de información que toma informaciones de distintas fuentes, que como no es un producto específico de nómina, tiene la capacidad de tomar estas informaciones, así como facilitarlas, ¿no? Cuando con SESAN se hacen procesos típicos de DPO, de dirección por objetivos, una vez que se han efectuado el proceso y que se han ejecutado los cálculos o el porcentaje aplicable sobre qué variable puede obtener una persona, eso evidentemente SESAN es capaz de facilitárselo a un sistema de nómina para incluirlo en la nómina de la persona, ¿no? Con lo cual, dijéramos en concreto, respondiendo más a tu pregunta, que otro factor determinante es cuando existe información disgregada en la empresa relacionada con la persona en varios sitios, ¿no? Entonces, tener un sitio único donde está todo, ¿no?, de una forma sencilla, de un entorno
web, esta es otra sintomatología, ¿no? Es decir, está en una compañía que quiere descentralizar la política, ¿no? Y si esa compañía además está en diversas ciudades, en diferentes países, pues es evidente que SESAN es un facilitador porque es un entorno absolutamente full web, sin necesidad de hacer ninguna intervención tecnológica, ¿no? Sino tú te conectas directamente a Internet Explorer y con tu usuario password ves los datos que están relacionados con tu equipo, con tus personas, con los procesos en los cuales la compañía ha decidido involucrarte, ¿no? Dentro del ámbito de recursos humanos. Y desde el punto de vista de una pyme española, que sabemos que no son empresas tampoco demasiado grandes, ¿es rentable implantar una solución así? ¿O a partir de qué volumen de usuarios es rentable? A ver, en este momento nosotros lo que hemos hecho es incorporar soluciones tecnológicas que ayuden a este tipo de compañías a utilizar herramientas de estas características. Es decir, es rentable, vuelvo a insistir, cuando tienes un mínimo número de empleados, ¿no? Porque para gestionar 5, 10, 8 o 15 empleados... ¿Podrías darnos una cifra aproximada? Hombre, yo creo que un mínimo pues puede ser a partir de 150, 200 empleados, que ya empieza a ser un volumen interesante, ¿no? A partir de ahí es evidente que cualquier tipo de empresas. Desde luego nuestro target natural está en compañías, pues no sé, de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Claro, grande. Que en España tampoco hay tantas, ¿no? Bueno, medianas, considerando medianas empresas que tienen 500, 600 empleados, 1.000 empleados, yo creo que es importante, ¿no? Pero también insisto en que hemos hecho una solución específica, una solución ASP, que no tienen que hacer inversión en infraestructuras, ni en tecnología, ni poner personas que conozcan tecnológicamente la solución, donde ellos se conectan directamente y gestionan o la formación de sus personas, o hacen el proceso de reclutamiento de sus personas, o los procesos que sean interesantes para ellos, y que es una solución muy on demand, ¿no? Que la utilizan y utilizan todo aquello lo que es interesante para ellos, ¿no? Porque no hace falta utilizar toda la solución. Esta es otra de las grandes características de SESAN, ¿no? Tanto en la comercialización como en el modelo de SESAN on demand o el modelo ASP, ¿no? El cliente utiliza única y exclusivamente aquello que le da valor, ¿no? Claro. Que lo que no le aporta valor añadido, pues si no tiene sentido, nosotros ni se lo comercializamos ni le damos conexión a ello, con lo cual insisto que es bastante importante dentro de las pymes utilizar este tipo de solución que es de costes, yo creo que bastante controlados y bastante reducidos. Y que facilita mucho. Y que facilita mucho la accesibilidad, porque tampoco tienen que invertir en nada, ni en tecnología, ni en infraestructura, ni poner servidores, ni gente de informática, sino se les da una dirección internet con una base de datos exclusiva para ello. Firmamos evidentemente todos los temas relacionados con la ley de protección de datos, tienen exclusividad, nosotros no tenemos accesibilidad, tienen todos los usuarios password y ellos tienen ahí todas sus informaciones de sus personas que pueden gestionar y manejar perfectamente, ¿no? De hecho, tenía algunas preguntas aquí que has casi respondido, o medio respondido. Quería preguntarte cuál era vuestra política de precios o licencias, si teníais productos on demand, si iba por licencia o número de usuarios, etcétera. Y también si podías darnos algún nombre de referencias de clientes en España. Sí, vamos a ver. Tenemos las dos modalidades, como hemos estado contestando a través de la entrevista que nos está realizando, ¿no? Donde tenemos por una parte el poder adquirir licencia y que la forma de licenciar de SESAN está relacionado con número de empleados que se gestionan, relacionados con qué módulos están en ese número qué número de empleados gestionamos con ese módulo, ¿no? Ajá. Sea el módulo base, sea evaluación, sea formación, el módulo que ellos quieran. Y además pueden tener la flexibilidad de en un módulo gestionar a toda la plantilla y en otro no, porque sea adecuado para su política, con lo cual el nivel de precio es muy cercano a la necesidad real del cliente, ¿no? Esto es cuando se adquiere una licencia, más también hay un coste por el número de usuarios, ¿no? Por el portal del empleado y todo esto que utilizan en el aplicativo. Y si es un modelo ASP, es de similares características, lo único es que tiene un precio que es mensual.
y donde está ya incluido el soporte, el mantenimiento y él no tiene que ocuparse de nada. Tiene una factura mensual, bueno, pues que puede oscilar o puede partir desde unos 800 o 900 euros al mes, que no es un coste alto para ninguna compañía. Y bueno, pues dependiendo del volumen y lo grande que sea la empresa, pues será un coste o será otro, ¿no? Algunas referencias importantes, pues que podáis dar. Sí, dentro del sector bancario, pues por ejemplo, tenemos Ibercaja, que es una de nuestras referencias estrellas o más importantes, donde están haciendo una gestión del talento desde mi punto de vista muy interesante, ¿no? Para el tipo de sector en el que están. También dentro de ese sector pues está Caixa Tarrasa, Caixa Tarragona, o sea que tenemos varias entidades bancarias o el Banco Cetelén. En Portugal, por ejemplo, dentro del sector ese también está BPN, que es el Banco Portugués de Negocios. Luego en Utilities, pues por ejemplo en España tenemos HC Energía, tenemos Naturgas. En Portugal tenemos EDP, que es una de las compañías más grandes de Portugal y una de las más importantes que tenemos dentro de SESAN. Estamos empezando a trabajar con Prosegur en España, o sea, tenemos muchos tipos de empresa. Yo creo que una de las características es que esté relacionada con el sector servicios, probablemente. Es un ámbito bastante normal donde el valor de una compañía está muy relacionado con las personas que están trabajando en esa compañía, o sea, donde el capital humano es muy importante en la empresa, ¿no? Además de vosotros mismos, ¿tenéis algún partner que implante vuestras soluciones? Sí, nosotros tenemos varias tipologías de partners. Los partners están más relacionados porque son consultores en estrategia en el ámbito de los recursos humanos, como es Deloitte, como es Pricewaterhouse, y hay otra tipología de compañías que son más integradores de sistemas, como es Indra, y cualquiera de ellos participan directamente con el cliente, proponen la solución SESAN, la implantan, o sea que son grandes conocedores de nuestras herramientas, ¿no? El modelo de negocio nosotros que tenemos es de trabajar muy cerca al partner, porque entendemos que los partners aportan... Sí, al fin y al cabo son los que... muchos diferentes o muy diferentes valores a los que puede aportar un SESAN, ¿no? SESAN puede aportar mucho conocimiento de su producto, pero no puede aportar nada en consultoría. Y al igual pasa con Indra, que SESAN puede aportar mucho conocimiento en producto, pero no somos un gran conocedor en integración de sistemas. Entonces, bueno, yo creo que cada partner tiene sus valores, que depende de la necesidad que tiene esa compañía, ¿no? De elegir un partner u otro, ¿no? O sea que digamos que entre vuestras oficinas y la de los partners toda España está cubierta, ¿verdad? Sí, España, Portugal y bueno, es el típico modelo de negocio que tenemos prácticamente en todos los países donde estamos, ¿no? De tener colaboración o bien con consultoras en recursos humanos, con el área de Human Capital, o bien con System Integrator, ¿no? Como es el caso de Indra. ¿Y la curva de formación de vuestros productos? Es muy rápida, porque ¿Sí? es un producto que desde su propia concepción ha sido creado por gente experta en recursos humanos, ¿no? Por especialistas de recursos humanos. O sea, SESAN no nace como un producto de una empresa de tecnología, sino nace como un proyecto que se le solicita a 5 grandes consultores en el ámbito de recursos humanos hace ya bastantes años, ¿no? Desde el año 1996, que es cuando nació SESAN. Y nosotros siempre estamos muy cerca, ¿no? de los grandes gurús y de las grandes consultoras en estrategia de recursos humanos, donde mínimo tenemos de 2 a 3 reuniones anuales con ellos para entender bien por dónde van las cosas, ¿no? Y solemos ser una compañía bastante pionera en sacar soluciones en el mercado, ¿no? Estamos, insisto, muy cerca, pues, de consultores como Hay, como Watson Wyatt, como Price, como Deloitte. Para nosotros es muy importante conocer bien las tendencias, ¿no? La compañía que es cliente de SESAN o apuesta por SESAN, esto lo va a ver claramente, que somos una compañía que continuamente está evolucionando
nuestra solución, haciendo que sea más funcional, haciendo que sea más usable, es una de nuestras premisas, ¿no? Con lo cual la curva de aprendizaje entendemos que bastante rápida, ¿no? Nosotros podemos garantizar en cualquier proyecto que en 3 meses mínimo los clientes van a tener parte de su solución funcionando perfectamente en la organización, ¿no? Claro, porque quizás el responsable de recursos humanos o un manager que no sea del departamento IT no tenga mucho conocimiento, ¿no? Necesite un sistema, pues, fácil. No, esto es algo bastante importante en los proyectos de SESAN, ¿no? Un proyecto de SESAN, si fuera 100, el 70%, o yo me atrevería a decir que más, que entre un 80 y un 85% es un proyecto de recursos humanos, no es un proyecto de tecnología, ¿no? Yo creo que esto es una de nuestras grandes diferencias, ¿no? Cuando otros productos son más plataformas que hay que construir mucho, con lo cual hace falta mucha gente de IT, ¿no? ¿Y podrías identificar alguna empresa competencia vuestra en España, si es que existe? Sí, bueno, los competidores claramente, ¿no? Con los que día a día estamos compitiendo. Yo creo que somos 4 o 5 grandes players, que uno claramente es SESAN, otro es Oracle, otro es SAP, otro es Meta 4, un poco quizá HR Access, ¿no? Somos, yo creo que los máximos representantes del mercado en este tipo de soluciones, con la diferencia de negocio que tenemos, ¿no? Que yo diría que ellos son más productores sin ninguna duda, ¿no? Son más unos productores de un sistema de nómina, porque además su base instalada de clientes, esto es lo que refleja, que sobre todo utilizan sus soluciones de nómina, y SESAN es un productor única y exclusivamente especialista en recursos humanos, ¿no? Y estamos en muchos clientes donde estamos complementando soluciones de SAP, soluciones de Meta 4, soluciones de Oracle, soluciones de HR Access. Por lo tanto, los productos de SESAN serían un paso más allá, ¿no? Una vez pasado esta gestión de nómina, que es más contabilidad, digamos. Eso es, que es más la administración de personal, ¿no? Claro. Lo nuestro está más cercano a la estrategia, a la descentralización de la política de recursos humanos. Es un software muy de usuario final y muy amigable, por eso se aprende sencillamente, se adecua absolutamente a las intranet que existen corporativamente, con lo cual incluso desaparece la visión, el logo de SESAN, está el logo de la compañía de esa empresa, la forma, los colores, la forma de navegar se adecua, la homepage con la que se trabaja o el menú de inicio es absolutamente adecuado a cada usuario en función de procesos, actividades, acciones que tiene que realizar en su día a día relacionado con recursos humanos. Por eso es muy usable, ¿no? Y muy manejable y muy sencillo para el usuario final, porque no percibe que tiene grandes cambios y al final tiene las utilidades que claramente debe de usar, ¿no? Entonces eso es muy cercano al usuario, ¿no? Y aquí en España, ahora que hablábamos un poco de que vuestra solución es quizás más allá de las nóminas, ¿cómo está el mercado español o las empresas españolas? ¿Están concienciadas de la necesidad de estas herramientas o os cuesta mucho entrar en el mercado? Yo creo ¿Inmaduro? Yo creo que empieza a ser un mercado que empieza a saber lo que quiere, ¿no? Probablemente hace algunos años esa era una compañía bastante evangelizadora, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, o quizás más enfocada a multinacionales o compañías de fuera, ¿no? Muy grandes, ¿no? O compañías americanas que ya tenían este tipo de cultura y demás, ¿no? En este momento, claramente, yo creo que el cambio fundamental que se ha dado en el mercado es que la dirección de recursos humanos es una dirección que participa del comité de dirección o que está en consejo de administración y que es una parte más, se le tiene como una parte más del negocio. ¿Por qué? Porque las compañías se han dado cuenta, ¿no? Los presidentes de compañía, los consejeros delegados, que hacer una buena gestión de sus personas les produce mucho más valor, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia con mi competencia? Pues es una de las grandes diferencias es cómo yo estoy gestionando y estoy motivando a esas personas y intentando que el know-how que hay en la compañía no se pierda, ¿no? Que no haya índices importantes de rotación, ¿no?
Entonces yo creo que son cosas que hay que cuidarlas y que la forma de cuidarlas, evidentemente, pues en este momento son muy personalizadas, no son masivas, ¿no? Tú a un directivo, si es importante dentro de tu organización, pues le tienes que ofrecer, bueno, pues no solo es un tema retributivo, sino un proyecto interesante que se involucre en la organización, que vea un plan adecuado de carrera para él, en el fondo que se sienta parte, ¿no?, de la compañía, y para eso claramente tiene que haber una dirección de recursos humanos que esté continuamente pensando, ¿no?, qué podemos hacer para retener a estas personas, ¿no? Para hacer esa gestión del talento que necesitamos, ¿no? Y respecto al mercado europeo, para quizás no irnos muy lejos, ¿crees que el mercado español está al nivel o crees que tiene algunas características específicas que valga la pena comentar? No, yo creo que en este momento España, al igual que Portugal, está absolutamente concienciada e inmersa, como están ya el resto de compañías europeas, ¿no? O sea, yo no percibo grandes diferencias con colegas míos que están en otros países, ¿no? Quizás hay más posibilidad de crecimiento. Sí, Claro que no debe ser un mercado muy saturado. Sí, en este momento, desde luego, nosotros estamos en unos niveles de crecimiento que el año pasado hemos crecido por encima del 21%, el año anterior crecimos por encima del 35%, o sea que estamos en un continuo crecimiento y en unos niveles pues de expansión muy importante, ¿no? Con presencia en muchos más países cada vez, somos cada vez mucho más reconocidos como solución especializada, ¿no? El mercado nos ha identificado en este momento como líder, ¿no? Y bueno, yo pienso que a nivel europeo en este momento existe, estamos más o menos a la par. Sí, un poco de igualdad, ¿no?, con el resto de compañías. O sea que hay muchas compañías que en este momento, no solo España, ¿no?, España, Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania, están poniendo en marcha proyectos de esas características, y si no poniéndolos como primera vez, que esto ocurre también muchas veces, están readecuando, ¿no?, sus sistemas, están muchas veces buscando soluciones más adecuadas. O sea, no es que no hicieran este tipo de funciones, o no es que no tuvieran una solución informática para gestionar, sino que miran que sean más sencillas, más coherentes, más enfocadas más amplias, más enfocadas a recursos humanos, menos generalistas, ¿no?, o menos RPs, como se conoce en el mercado, ¿no? Porque no es un RP, entonces. No es un RP, o sea, podría ser un RP, pero habría que poner entre comillas de recursos humanos exclusivamente, porque no hacemos otro tipo de función y de gestión, ¿no? O sea, todo está relacionado con el ámbito de recursos humanos, incluso, como he dicho, ¿no?, sin tener un producto de nómina. Bueno, pues por último, quería preguntarte cómo ves el futuro de Cezanne Software y en general de todos los productos de gestión de talento, por llamarlo así, y no gestión de nóminas. ¿Y cómo ves este mercado y estas compañías, y en particular la tuya, de aquí unos 5 o 6 años? Hombre, desde luego yo creo que en este momento, por lo que te he comentado anteriormente, ¿no?, o bien porque las compañías han visto claramente, ¿no?, desde direcciones generales, consejo de administración y demás, que la parte más clave o más importante de su compañía es el capital humano, que es lo que le diferencia grandemente de la competencia, ¿no?, porque un producto, un servicio puede tener similares características, ¿no?, pero la atención que se da a los clientes finales es lo que te hace la diferencia, ¿no? Si tú miras por la calle, miras una acera, ves una cantidad de bancos inmensa. O sea, ¿qué te decide a ti trabajar con un banco o con otro? Pues probablemente el nivel de atención, las facilidades y accesibilidad que te dan a ellos, te vas con aquellos que te facilitan la vida, ¿no?, que te lo hacen agradable, ¿no? Y eso viene derivado de que en una entidad bancaria, ¿no?, se haga una buena política y una buena gestión de recursos humanos de las personas que luego van a atender a un cliente, ¿no? O sea, porque los productos financieros, económicos de los diferentes bancos, bueno, puede haber diferencias, pero yo no creo que haya no son tan muchísimas grandes diferencias, porque tampoco hay
un marco en el que poderse mover muchísimo, ¿no? O sea, al final lo marca las leyes de la Comunidad Económica Europea, el Banco Mundial o el Banco Central Europeo, con lo cual tú coges un banco u otro por las personas, por cómo te llegan las cosas, ¿no? Sí. ¿Eso qué hace? Pues que productores como Cézanne tenemos una gran oportunidad de aquí a 5 años de crecer muchísimo, ¿no? En mercados y en aportar soluciones y en aprender junto a nuestros clientes de qué necesidades son las más importantes para ellos, ¿no? Ajá. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Te deseamos mucha suerte tanto a ti como a Cézanne. Pues muchas gracias. Y a todo este mercado de recursos humanos que en RP Spain consideramos que realmente tiene bastante futuro. Sí, sin ninguna duda. Sí. Sin ninguna duda es un cada vez mercado más emergente, ¿no? Y bueno, esperamos poder hablar contigo en poco tiempo. Pues cuando queráis, estoy a vuestra disposición. De acuerdo, pues muchísimas gracias, José Manuel. A vosotros. Hasta luego. Hasta ahora.